Hola, mi nombre es María del Carmen Llorente Cejudo y soy profesora titular de la Universidad de Sevilla. En primer lugar, me gustaría agradecer el poder participar en este 6º Congreso Internacional de Educación, Investigación y Tecnología bajo el lema Innovación Educativa y Ciencia Abierta. El nombre de la ponencia o de la conferencia que vamos a desarrollar o que voy a llevar a cabo se titula Diseño de espacios con tecnologías emergentes, realidad mixta en el ámbito educativo y su vinculación con la ciencia abierta. A lo largo de ella podremos empezar a contemplar algunas variables que conllevan la transformación digital educativa y cómo esto supone el que las tecnologías emergentes se incorporen a través de la ciencia abierta para llevar a cabo procesos de innovación en tecnología educativa en educación superior. Además, haremos un breve recorrido sobre cómo la realidad virtual y la realidad extendida y mixta se ha desarrollado dentro de los espacios de educación superior y qué posibilidades educativas ofrece en el ámbito de la incorporación de los procesos educativos, para acabar con unas reflexiones finales sobre cuáles son las posibilidades, las limitaciones y las ventajas que suponen en la incorporación de la educación superior. La tecnología emergente y la ciencia abierta están relacionadas si tenemos en cuenta que están transformando de manera significativa la investigación científica, rompiendo además las barreras y creando nuevas oportunidades. Una ciencia abierta que además es un movimiento que fomenta la colaboración y el acceso libre a la información y al conocimiento y que está aprovechando el desarrollo de estas tecnologías para impulsar la innovación y el progreso. En el contexto educativo español tenemos cómo la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta se define como el acceso abierto a todos los resultados de investigación, publicaciones, datos, protocolos, bajo la utilización de plataformas digitales de código abierto y la apertura a todo el proceso científico tanto y pronto como sea posible, incluyendo las diferentes prácticas como la revisión por pares en abierto, los recursos educativos, así como el fomento de la ciencia ciudadana y el desarrollo de nuevas formas de medir el rendimiento investigador. El desarrollo de esta ciencia abierta contempla diferentes dimensiones que hay que tener en cuenta si incorporamos o si queremos incorporar estas tecnologías emergentes en nuestro proceso de educación superior y que contemplarían, por ejemplo, el acceso abierto, los datos, los protocolos y las metodologías, la revisión por pares en abierto, plataformas de código abierto, ciencia ciudadana y recursos educativos abiertos, así como nuevas formas de medir el rendimiento investigador. Pero, ¿realmente qué elementos debemos tener en cuenta como docentes a la hora de diseñar espacios educativos con tecnologías emergentes en nuestras aulas? Pues fundamentalmente dos elementos que son trascendentales. Por un lado sería la labor docente, el profesorado, y por otro lado serían las herramientas, aplicaciones o recursos que queramos incorporar en nuestro proceso de educación. Así pues, estamos en la primera y única transformación digital en nuestro contexto educativo. Hasta ahora no habíamos contemplado dos variables que eran fundamentales. Por un lado, la necesidad que hemos tenido de incorporar las tecnologías en nuestro contexto educativo y el compromiso del profesional, en este caso del profesorado, para llevarlas a cabo y para realizar un verdadero proceso de incorporación que sea de calidad. Las TIC, por un lado, nunca podrán sustituir el rol inspirador del docente, pero además los docentes son los que crean la verdadera magia de la innovación en sus aulas. Lo que sí está claro es que para que se desarrolle un verdadero proceso de innovación de calidad educativa, un docente debe estar comprometido no solo en transmitir el conocimiento, sino que además debe tener la capacidad de inspirar, motivar y guiar a sus estudiantes hacia el éxito académico y además también hacia el éxito personal. Los docentes, siempre se dice que está vinculado a que lo único que hacen es impartir las clases en sus aulas, pero todos sabemos que nosotros o los docentes estamos desarrollando estrategias de planificación, de enseñanza, de calificación y valoración, establecemos procesos de comunicación, creamos comunidades y participamos en comunidades de prácticas y además debemos desarrollar una labor constante de actualización de nuestro desarrollo profesional y, por supuesto, gestiones o labores de burocracia. Además, debemos contemplar que los docentes en su aula son los que verdaderamente hacen la innovación. Lo que queda claro es que el maestro y la maestra del siglo XXI debe innovar si quiere incorporar las tecnologías emergentes en sus aulas. Y para ello debe desarrollar acciones formativas que contemplen espacio de nuevas metodologías, nuevas estrategias, que contemplen además que los contextos son multivariados,
que la diversidad y los recursos son variados y son además muy extensos y además disponemos de muchísimas aplicaciones, que necesitamos un proceso de formación y autorregulación de nuestro desarrollo docente, que tenemos que generar comunidades de práctica y que además debemos establecer valoraciones, evaluaciones y autovaloraciones de cómo se han incorporado estas tecnologías en nuestro proceso educativo, en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, debemos contemplar también, o tenemos que tener presente, que existen diferentes transformaciones a la hora de planificar, diseñar acciones formativas incorporando tecnologías emergentes en nuestras aulas, en nuestra práctica docente, y que ello contempla además, por ejemplo, la durabilidad de los contenidos. Los contenidos duran muy poco y son poco estables y debemos de revisarlos y actualizarlos constantemente. El exceso de volumen de información. Hoy en día necesitamos saber discriminar y seleccionar la información que disponemos de Internet y que disponemos a la hora de elaborar nuestros procesos educativos. La durabilidad de las tecnologías que hoy están de moda, probablemente dentro de un año estarán o sean obsoletas. Que vivimos en una sociedad del aprender a aprender y que esto necesita estar desarrollando y actualizando constantemente nuestro desarrollo profesional, que aprendemos en diferentes escenarios, es decir, que podemos aprender a través de diferentes aplicaciones, de diferentes herramientas y en diferentes contextos. Y por último, que las instituciones escolares estaban pensadas para dar respuestas correctas y duraderas, y estamos viendo en nuestras aulas, a través de la incorporación de las diferentes herramientas, cómo esto no se está llevando a cabo. Pero ¿cómo podemos planificar verdaderas experiencias de aprendizaje en los contextos educativos de educación superior incorporando las tecnologías? Pues por un lado, cuestionándonos o respondiendo, mejor dicho, a la pregunta de qué queremos alcanzar con esta planificación o con esta incorporación. Es decir, sería responder a los objetivos didácticos de mi acción formativa. Por otro lado, sería cuestionarnos cómo quiero hacerlo, es decir, qué estrategias innovadoras voy a desarrollar para incorporarlas y de qué recursos disponemos. Es decir, qué tecnologías están al alcance del profesorado para incorporarlas y para poder llevarlas a cabo. El docente del siglo XXI tiene que desarrollar lo que conocemos como su faceta digital, que implica el desarrollo de diferentes procesos como el diseño de acciones formativas con TIC, la implementación de acciones formativas con TIC y la evaluación de acciones formativas y la retroalimentación de acciones formativas con tecnologías emergentes. Lo que está claro es que la cuarta revolución industrial implica o requiere, en este caso, de competencias digitales en la mayoría de las oportunidades profesionales y que estas competencias o que estas necesidades están basadas en formar al docente en competencias digitales y en enseñar al discente para ser competente digitalmente. No solamente debemos preocuparnos del desarrollo digital de la competencia del profesorado, ni debemos pensar que el alumno viene a clase, viene a nuestras aulas o accede a nuestras aulas con las competencias digitales suficientes para poder usar de manera didáctica curricular todas las herramientas que queramos emplear en nuestro proceso de innovación o nuestro cambio metodológico. Lo que queda claro es que vivimos en la era del salto tecnológico. Ya lo decía o ya hacía alusión la ONU en 2021 cuando anunciaba que el gasto mundial destinado a la transformación digital aumentó en un 40% respecto al año 2019, al año de la pandemia, y que hemos sufrido hemos llevado a cabo, se ha desarrollado una evolución del papel a la pantalla, donde además en el siglo XVIII ya existían, tardamos 119 años en expandir la máquina de tejer fuera de Europa. En el siglo XX se tardó 7 años en extender la Internet de Estados Unidos al resto del mundo, y en el siglo XXI, en sus primeros 6 años, WhatsApp, la red social WhatsApp, ya tenía 700 millones de seguidores. ChatGPT 4, en este caso, ha tenido 100 millones de usuarios solo 2 meses después de su lanzamiento, y esto nos hace ver o nos hace reflexionar sobre la evolución o sobre el impacto de estas tecnologías en la sociedad actual. Pero frente al cambio y frente a estos procesos de transformación, la innovación requiere fundamentalmente de planificación. Es decir, no es algo que surja al azar, por tanto, debe ser entendida por el docente como algo planeado, deliberado y sistematizado.
Y para ello debemos contemplar diferentes variables, diferentes elementos que componen el acto formativo y que en este sentido, y basándonos en las acciones formativas y las estrategias y las transformaciones de las que hablábamos anteriormente, debemos tener presente que contamos con un conjunto de ideas y con un conjunto de procesos y estrategias a través de los cuales se pueden perseguir el cambio de la práctica educativa, que además el docente debe transformar su aula, debe transformar su práctica con estrategias metodológicas, con diferentes tecnologías, evaluando y con la implicación en la formación, que aplicar una idea además produce cambios planificados, sobre todo en los componentes del proceso formativo, pero de lo que debemos tener claro, sobre todo, es que innovar no es introducir, por ejemplo, una tecnología, sino que es generar conocimiento sobre cómo se transforma la práctica educativa con su incorporación. Es decir, de nada me sirve incorporar una tecnología si ésta no produce un cambio cognitivo en mis estudiantes, independientemente de cuál sea la tecnología de la que estemos hablando. Es un proceso continuo, es decir, y además es un proceso que varía desde herramientas sencillas, pero ojo, no por ello más simples, sino que pueden ser sencillas, pero ofrecer multitud de mejoras escolares, y puede ir también basado en un proceso de la incorporación de prácticas profundamente más sofisticadas. Irá en vinculación o irá en consonancia con el desarrollo profesional de este docente. Lo que está claro es que innovar, o un proceso de innovación, no se puede prescribir, es un proceso y los problemas van a ser nuestros compañeros inevitables a lo largo de la innovación en nuestra práctica educativa. Como decía Webb en 2018, la característica más significativa de las personas ante los desafíos es la de imaginarse los escenarios del futuro, y para ello los docentes deberán establecer cuáles van a ser los escenarios del futuro a la hora de incorporar las diferentes tecnologías emergentes en nuestros procesos educativos. Un pensamiento del futuro que conlleva además la combinación, o que hace necesario, diría más bien, la combinación de diferentes disciplinas para recolectar o para participar o para gestionar los datos, identificar cuáles son las tendencias en educación y en el desarrollo de estas tecnologías, desarrollar estrategias didácticas, calcular posibles escenarios de futuro y además herramientas que nos permitan conectar el presente con el futuro. Es decir, podemos plantearnos muchos interrogantes sobre cuáles van a ser los escenarios del futuro, que además serían inimaginables. Si ahora nos cuestionamos, por ejemplo, cómo nuestros tatarabuelos se pensaban la vida alrededor de un teléfono, pues probablemente no tendría sentido. O cómo una aplicación podría generar un informe o un vídeo a partir de un prompt como la inteligencia artificial. Nadie se lo hubiese imaginado. Bien, pues lo que queremos decir con ello es que existen diferentes escenarios de futuros que irían desde los futuros preferibles hasta los futuros posibles. Es decir, el futuro preferible son aquellos futuros que nos permiten o son los que queremos que sucedan, que el docente en este caso quiere que suceda y en el que se siente mucho más cómodo, en el que controla su zona de confort. Los futuros probables, que son aquellos futuros que seguramente sucederán, serán probables. Los futuros plausibles son los que pensamos que sí pueden que pasen, y los futuros posibles, que son los que podemos imaginar. Ya el docente deberá establecerse en el grado de futuro que lo crea más conveniente. Pero, ¿cuál será el aprendizaje del futuro? Pues bien, no lo sabemos, pero tenemos varias pistas o hay algunos indicadores que nos dicen que el aprendizaje del futuro probablemente será abierto, y estamos viendo cómo la ciencia abierta además hace y cala en este desarrollo del desarrollo de la tecnología, en este caso emergente. Tiene que ser un proceso social y colaborativo. Vivimos en una sociedad conectada de redes y el aprendizaje tiene que ser colaborativo. Va a ser una mezcla de lo real y lo virtual, y es ahí donde incorporamos todas las herramientas de realidad aumentada, realidad virtual o realidad extendida. Un aprendizaje que va a ser descontextualizado y ubicuo. Ya hemos dicho que los escenarios son mucho más amplios de aprendizaje y que van a ser escenarios ubicuos de aprendizaje. Un aprendizaje que probablemente será móvil. Los estudiantes ya aprenden únicamente utilizando el smartphone, además de las tablets y los portátiles, ya utilizan los móviles para desarrollar todas sus estrategias de formación. Un aprendizaje que será interactivo y fundamentalmente un aprendizaje personalizado. Nos permite personalizar el aprendizaje y además yo creo que una de las mayores características es que será visual, un aprendizaje visual combinando diferentes multimedia.
pero utilizar las TIC no para hacer las mismas cosas, sino para hacer cosas diferentes. Y ese es un planteamiento que ya decía Albert Einstein, ¿no? Cuando declaraba que la locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. No podemos hacer lo mismo y esperar que los resultados con nuestros estudiantes van a ser diferentes si utilizamos las mismas estrategias y lo único que hacemos es cambiar la herramienta. Es decir, si utilizamos solamente un PDF y estamos utilizando la misma estrategia, simplemente no van a haber cambios porque el resultado va a ser el mismo. Entonces tenemos que incorporar las tecnologías, pero a través de estrategias que sean diferentes y que estén vinculadas con las herramientas y con los objetivos que nosotros queramos alcanzar. Lo que está claro es que la historia de la tecnología educativa está llena de futuros que nunca fueron presentes y que lo que sí sabemos hoy en día es que innovar con tecnología es movilizar al alumno para alcanzar aprendizajes activos, flexibles y colaborativos. Las tecnologías emergentes nos ofrecen muchísimas ventajas y muchísimas posibilidades, como hemos visto, escenarios futuros, escenarios colaborativos, escenarios de mezcla de aprendizaje, de combinación de tecnologías, pero también queremos hacer alusión a una realidad y es el elevado número de fracasos. No todas las experiencias ni todas las investigaciones a través de las cuales se incorporan las tecnologías ofrecen unos resultados positivos ni unos resultados que impliquen un mejor rendimiento, una mejor motivación, una mejor satisfacción del aprendizaje en nuestros estudiantes, que también existen demasiadas inversiones no rentabilizadas, es decir, que invertimos mucho a veces en herramientas que suponen un gasto económico muy alto para luego los beneficios y la rentabilidad que en el aspecto educativo propician, y la no relación del uso con el rendimiento. Lo que está claro que los grandes retos del siglo XXI para el docente supone formar para trabajos que aún no están creados en nuestros estudiantes, formar para el uso de tecnologías que aún no están creadas. Yo les digo a mis estudiantes en el aula, os estoy enseñando a utilizar inteligencia artificial o realidad aumentada, pero probablemente cuando vosotros terminéis vuestra formación ya estas tecnologías estarán obsoletas. Formar para resolver problemas sociales y económicos que además aún no han surgido y que podemos prever, y formar para superar la brecha digital entre la sociedad y la institución educativa. Es decir, debemos formar para minimizar la brecha digital de la cual ya hemos venido hablando y que debemos reducir en su máxima potencia. Algunas reflexiones o algunas ideas sobre los desafíos de las tecnologías emergentes y la ciencia abierta en educación superior podemos encontrarlas a través de los diferentes proyectos Horizon, que nos hablan de tendencias sobre cómo es el desafío a corto, a medio y a largo plazo en lo que supone la incorporación de las tecnologías en nuestras aulas. Y tenemos desafíos desde solucionables hasta difíciles y hasta muy difíciles, dependiendo de diferentes variables y dependiendo de diferentes combinaciones, donde por ejemplo en corto plazo las tecnologías de las que se hablan son el aprendizaje en línea o los marketplaces, en medio plazo la robótica o la realidad virtual, y a largo plazo en este caso sería ya la inteligencia artificial o diferentes tecnologías inmersivas. Tendencias educativas para el 2024, donde se diseña el futuro de la educación, podemos contemplar, por ejemplo, el microlearning o el microaprendizaje, el reconocimiento de las emociones en el aula, aprendizajes que sean adaptativos y personalizados, inteligencia artificial generativa, inclusión y accesibilidad digital, credenciales alternativas, analíticas para el aprendizaje, aprendizaje inmersivo, educación digital o educación para el bienestar. Lo que está claro es que todas las tendencias en tecnología, en cuanto a lo que supone la incorporación de las TIC o de las tecnologías emergentes, deben estar basadas en unas teorías de aprendizaje que la fundamenten. Debemos de establecer marcos de referencia, o debemos generar marcos de referencia que nos permitan entender cómo esas tecnologías se incorporan y qué cambios suponen en los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes, de los nuevos alumnos de esta sociedad del aprender a aprender, donde nos basamos en la rapidez de la información. Lo que hoy vemos en las redes sociales o la información que hoy contemplamos probablemente dentro de 2 días ya quedará obsoleta, y donde tenemos tecnologías en continua evolución. Pero entre todos los problemas que tenemos siempre, la falta de formación del profesorado. Y para ello, ¿qué aporta la ciencia abierta en los desafíos educativos con tecnología? Pues fundamentalmente aporta
colaboración, es decir, fomenta la colaboración entre los investigadores, entre las instituciones y además entre el público en general. Tenemos un acceso abierto, es decir, proporciona acceso libre y gratuito a la investigación, a los datos y a las publicaciones, y la participación ciudadana involucra a toda la sociedad en el proceso científico y permite que además la gente, los sujetos contribuyan y la investigación se beneficie de estos datos. Los beneficios de la ciencia abierta son además la aceleración de la investigación, donde esta colaboración y el acceso abierto impulsan una eficiencia y una velocidad del descubrimiento científico, mayor impacto social. No podemos obviar que la ciencia abierta facilitará que la investigación tenga un mayor impacto en la sociedad al hacerla mucho más accesible a todos, y la reproducibilidad y la transparencia de todos los datos, de los resultados, lo que implica una mejora de la confianza y la integridad de la investigación. ¿Estamos bien formados los docentes? Pues para ello debemos de desarrollar diferentes competencias digitales. Tenemos el Marco Europeo para la Competencia Digital del Profesorado a través de las 6 grandes áreas: compromiso profesional, recursos digitales, enseñanza y aprendizaje, evaluación y retroalimentación, empoderar a los estudiantes o facilitar la competencia digital de nuestros estudiantes, cada uno con un nivel de adquisición de las diferentes competencias, desde nivel de novato hasta nivel de liderazgo. En este caso diría desde una actitud o una competencia de la conciencia de esa tecnología o de la conciencia de esa competencia digital, hasta un nivel de innovación, de un verdadero proceso de innovación desarrollado a través de la adquisición de mis competencias digitales docentes. Tenemos además diferentes hitos que nos indican si estas competencias se van a ir alcanzando y que podemos observarlas, que tienen también disponible en la página web de la presentación, donde pueden acceder tanto a una autoevaluación de la competencia digital docente como a ver cuáles son las diferentes variables o los diferentes ítems que se deben ir alcanzando en cada una de las grandes áreas de competencia digital. ¿Cuáles son las tendencias educativas en tecnología emergente, en educación superior? Pues fundamentalmente en una era de la transformación digital debemos tener muy presente que algunas de las tendencias que se van a ir desarrollando van a quedar obsoletas en un corto espacio de tiempo, y que otras se verán potenciadas o se convertirán en los cimientos y en los materiales de la construcción de nuevas prácticas y de nuevos modelos en la formación o en el desarrollo docente. En el hiperciclo de Gartner ya nos hablaba que cuando la tecnología se consolida debe pasar por una curva de crecimiento y de descenso, donde la tecnología tiene un lanzamiento tecnológico, pasa por un pico de expectativas sobredimensionadas, desarrolla además un abismo de la desilusión y luego tiene una pendiente de iluminación y alcanza la meseta de la productividad. Es decir, todas las tecnologías cuando se lanzan pasan por este proceso. ¿Y qué hay de nuevo en este año 2024 según el hiperciclo de Gartner? Pues tendríamos fundamentalmente en el tema 1, el más poderoso y el más significativo actualmente, la inteligencia artificial emergente, las experiencias del desarrollador, la nube generalizada, la seguridad y la privacidad. Y cuando una tecnología se generaliza, cuando cumple 2 variables fundamentalmente, cuando se alcanzan 2 variables: una, la aplicabilidad, y 2, la relevancia de la tecnología. ¿Cuáles son algunas de las tendencias educativas en tecnologías emergentes en educación superior? Pues fundamentalmente las redes 5G, lo que nos proporciona una mayor inmediatez a la información y al aprendizaje adaptativo. Por otro lado, los blockchain, es decir, las cadenas de bloques que sustentan estas tecnologías y de las cuales disponen unas aplicaciones potentes en diversos campos, incluido el educativo, que nos hacen o que permite aplicarlo de la misma forma a los centros educativos dependiendo de nuestros objetivos pedagógicos. La inteligencia artificial, lo que nos permite ofreciéndonos multitud de posibilidades, tanto en el desarrollo de los datos como en el análisis de datos, puede generar grandes conjuntos de datos científicos, de generar patrones e hipótesis de investigación, desde un modelo predictivo, es decir, los algoritmos nos ayudan a convertir o a desarrollar aprendizaje automático para crear y para predecir resultados y optimizar experimentos, y la automatización de las tareas, que nos permite liberar tiempo en la investigación mucho más compleja. Lo que está claro que la inteligencia artificial adquiere hoy en día todo el protagonismo, adquiere toda la relevancia, y que la analítica se usa para identificar todos los patrones y nos permite realizar un aprendizaje automático.
Independientemente de la herramienta que utilicemos de inteligencia artificial, ChatGPT-4, DALL-E, Copilot, etcétera, etcétera, necesitamos desarrollar en nuestros estudiantes una alfabetización mediática crítica. Y con ello nos referimos a una alfabetización que permita generar en el estudiante desarrollar una competencia que le ayude a discriminar la información precisa de la desinformación. Uno de los grandes problemas es que el volumen de información y la capacidad de generar información y contenido, tanto en diferentes formatos, vídeo, audio, etcétera, etcétera, texto, implica además o conlleva la necesidad de establecer habilidades o desarrollar habilidades que le permitan discernir qué información es válida de la que no lo es. En cuanto a las potencialidades en tecnologías como la realidad aumentada, la realidad virtual y la realidad extendida, y una mirada emergente, podríamos decir que nos encontramos en un ecosistema de formación virtual, lo que nos permite además que la realidad aumentada, por ejemplo, combinar contextos reales con contextos virtuales y donde además se establece un continuo desde una realidad aumentada a una realidad virtual, una realidad extendida, donde la realidad aumentada en este caso pretende mezclar lo que es lo virtual con lo físico, en este caso lo digital con lo físico. La realidad virtual implica el uso o la inmersión a través de un simulador por ordenador, donde además pueden ocurrir experiencias sensoriales. En definitiva, es una tecnología que permite agregar un objeto irreal a un contexto real. Tenemos diferentes objetos de realidad aumentada y donde además ofrece, por ejemplo, diversos objetos de aprendizaje donde nos garantizan además una interacción con los estudiantes y donde además los propios estudiantes pueden interactuar con el objeto de aprendizaje. ¿Qué necesitamos fundamentalmente para experimentar con realidad aumentada? Pues herramientas de producción que tenemos sin programación, por ejemplo, como Arloon, Augmented, o con programación como Vuforia, Unity o diferentes herramientas que existen en el mercado. Los tipos de realidad aumentada varían en función de su marcador o del activador y tenemos desde un nivel 0, mucho más básico, como son los códigos QR, hasta niveles de marcadores, nivel 4, donde se establece con coordenadas, con GPS o niveles mucho más accesibles. En los niveles educativos tenemos tanto incorporación o desarrollo de aplicaciones desde el nivel de infantil, donde tenemos operaciones matemáticas, desarrollo de plantas, sistemas solares, etcétera, etcétera, hasta niveles de secundaria, donde podemos alcanzar, por ejemplo, donde podemos estudiar geometría, donde podemos ver diversas aplicaciones que hacen alusión, o hasta el nivel de educación superior. La realidad virtual lo que nos permite es que la persona se incorpore en un entorno inmersivo tecnológico y por tanto que está creado artificialmente, no se mezcla de esta forma con la realidad y además permite o posibilita al usuario el uso de un visor de realidad virtual, sumergirse en escenarios virtuales, además en primera persona y en escenarios de 360 grados. Es una ilusión a nivel cerebral con una participación directa con el ambiente. Tipos de realidad virtual, pues tenemos espacios inmersivos o realidades inmersivas en este caso y realidades no inmersivas donde podemos combinar diferentes objetos de aprendizaje, por ejemplo, donde además podemos incorporar otras tecnologías como es la inteligencia artificial para el desarrollo de vídeos o para el desarrollo de otros objetos de aprendizaje. ¿Posibilidades que nos ofrece para la formación? Pues son muchas. Desde un primer momento, pues por ejemplo, el aprendizaje basado en juego, utilizar la realidad aumentada, extendida o virtual en este caso para realizar estrategias de formación basadas en el juego, basadas también en la investigación y en la resolución de problemas o de objetivos de investigación o de hipótesis, un aprendizaje ubicuo, un aprendizaje constructivista, un aprendizaje contextual o un aprendizaje móvil. Nos ofrece además posibilidades en tanto en cuanto es un aprendizaje flexible, ya que puede ser utilizado en diferentes contextos, en diferentes disciplinas además, y en diferentes áreas de conocimiento y en diferentes niveles de educación. Además, permite crear escenarios artificiales seguros para los estudiantes, como pueden ser laboratorios y simuladores. Permite también contextualizar la información y al mismo tiempo enriquecerla con información adicional.
Enriquece nuestros materiales impresos porque además nos ofrece información adicional en diferentes soportes, multimedia, audio, etcétera, etcétera. Permite la exposición de fenómenos temporales y heterogéneos y además favorece lo que reclamábamos antes y es una enseñanza activa. Por supuesto, las posibilidades que ofrece además es la interacción sobre la realidad usando diferentes dispositivos móviles, lo que la convierte en una metodología activa y ubicua donde el estudiante puede aprender en cualquier lugar, en un autobús, en su casa, en el aula. Facilita la comprensión de fenómenos complejos observando, lo que le permite su observación desde diferentes perspectivas y potenciando lo que es la inteligencia espacial. Tenemos el desarrollo de muchos manuales y de muchas buenas prácticas que ya se pueden consultar, por ejemplo, en la página del Grupo de Tecnología Educativa, que aparece al final de la presentación, donde podrán consultar el desarrollo de muchas experiencias o de buenas prácticas donde ya se han incorporado o donde se han desarrollado proyectos incorporando la realidad aumentada en materiales impresos, por ejemplo. ¿Qué limitaciones tenemos? Pues probablemente la falta de investigación, es decir, tenemos muchos más desarrollos o muchos más estudios que están basados en el desarrollo tecnológico donde se focalizan en cómo esa herramienta puede o se transforma o cómo se incorpora en los procesos de aprendizaje, más que verdaderamente los resultados académicos que ellas suponen dentro en la incorporación de nuestra práctica docente. La novedad está llevando a una falta de reflexión teórica, una falta de fundamentación. Nos estamos encontrando actualmente que la mayoría de las herramientas o de las tecnologías emergentes que se incorporan tienen una falta de fundamentación teórica de teorías de aprendizaje, entre otros motivos, porque cuando ya se obtienen los resultados de investigación, las tecnologías quedan obsoletas y muchas veces la tecnología cambia antes de que podamos obtener los resultados de investigación esperados que nos permitan discernir si esa tecnología es adecuada o no lo es para desarrollar procesos formativos con nuestros estudiantes o en nuestras aulas. Faltan materiales educativos, si bien es cierto que la ciencia abierta y que además el desarrollo de la colaboración, ¿no?, en Internet y la puesta a disposición de los materiales supone que podemos acceder a materiales, todavía los materiales educativos basados con tecnologías emergentes como la realidad extendida, la realidad virtual o la inteligencia artificial son todavía escasos y las experiencias que se han desarrollado todavía son bastante necesarias, que existe una falta de formación del profesorado porque las tecnologías están en continuo cambio y porque además la labor docente implica mucho más allá que el uso solamente de la tecnología educativa, sino supone la incorporación didáctica de la misma y que existen limitadas investigaciones en torno a cómo se estudian las variables, por ejemplo, como la motivación, el rendimiento, satisfacción, etcétera, etcétera, en otras, lo que supone la incorporación de estas tecnologías, más que si la tecnología es buena o no lo es. Desde el Grupo de Tecnología Educativa y liderado por el profesor Julio Cavero se desarrolló el proyecto de investigación, en este caso un proyecto estatal, bajo el nombre Diseño, Producción y Evaluación de Programas de Realidad Aumentada para la Formación Universitaria. Era un estudio en desarrollo, está finalizado y se puede consultar en la página web, donde los objetivos fundamentales del proyecto se basaban en evaluar las posibilidades y las potencialidades que estas herramientas suponían para la creación de entornos tecnológicos para la formación del profesorado en una arquitectura de realidad aumentada, analizar qué posibilidades ofrecían estos dispositivos de realidad aumentada en los contextos de enseñanza universitaria, diseñar y producir formatos en realidad aumentada para ser aplicados en contextos de formación universitaria en diferentes áreas curriculares y además evaluar qué posibilidades de cara al rendimiento de los alumnos suponía esta incorporación. Conocer el grado de motivación, de cómo los estudiantes planteaban y cuál era su nivel de satisfacción que despertaba en el hecho de participar en procesos de formación utilizando la realidad aumentada, crear un entorno formativo además bajo la arquitectura de realidad aumentada en formato libro electrónico para la capacitación del profesorado y poner en acción y validar el entorno producido en el diseño de realidad aumentada. Indagar sobre sus dificultades también
además de dificultades didácticas, dificultades técnicas, curriculares y organizativas, que son diferentes variables también a la hora de tener en cuenta la incorporación de estas tecnologías en los contextos educativos y, por último, generar una comunidad virtual formada por el profesorado universitario preocupado por la utilización educativa de la realidad aumentada. Tienen todas las hipótesis, todos los objetivos de investigación, que además lo pueden consultar en la página del grupo y que se encuentra disponible para su consulta. Y además también nos gustaría hacer alusión en este caso a cuáles son las tendencias educativas en las herramientas y plataformas de ciencia abierta. Tenemos fundamentalmente los repositorios de datos. Ya hemos visto cómo las diferentes plataformas nos permiten compartir y descubrir conjuntos de datos científicos como PhishGate, como Zenodo y como Dataverse, por ejemplo. La publicación en acceso abierto, que supone las revistas científicas que permiten el acceso libre a sus artículos como PLOS ONE o Frontiers o eLife, y las herramientas de colaboración que a través de diferentes softwares y plataformas permiten la colaboración científica como GitHub, GitLab o Open Science Framework, por ejemplo. Pero cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas y esa es la dinámica con la que nos encontramos los docentes en lo que a la incorporación de las tecnologías emergentes en educación superior se refiere. Es decir, cuando pensamos que tenemos controlada la herramienta y que tenemos controlado el proceso didáctico curricular de cómo utilizarla, aparece otra nueva herramienta y ya nos cambian las preguntas de nuevo. Para ir finalizando, hacer algunas reflexiones finales a la hora de tener en cuenta, o que habría que tener en cuenta a la hora de incorporar estas tecnologías emergentes desarrollando con ciencia abierta, por ejemplo, y es que debemos potenciar la investigación en tecnologías emergentes vinculadas en este caso con realidad aumentada, realidad virtual y realidad extendida o con IA, si es el caso, y además establecerla con una filosofía de ciencia abierta que nos permita colaborar, difundir y además mejorar los procesos de investigación. Y además también tener en cuenta una investigación que esté vinculada con el ámbito educativo, que esté vinculada con el verdadero contexto educativo y dar respuesta a las necesidades que estos docentes plantean a la hora de cómo solucionar sus problemas reales en el aula. Que las tecnologías son efímeras y eso lo tenemos que tener claro, y yo creo que he hecho alusión a ello, a esta idea durante toda la charla, durante toda la ponencia, y que lo verdaderamente importante no es la tecnología que esté presente en este momento, que probablemente quedará obsoleta dentro de muy poco, sino que la importancia es la metodología que usemos para la incorporación de estas tecnologías. Es decir, qué queremos conseguir, qué queremos transformar y cómo queremos innovar. Además, la innovación en tecnología en la universidad no es un proceso puntual, es decir, será un proceso continuo y un proceso en el que el formador, el profesional, deba estar continuamente autoformándose en ese sentido y que se encuentra fundamentalmente asociado al desarrollo profesional docente y que en muchas ocasiones este desarrollo profesional docente estará marcado por las actitudes y por las creencias que tenga el docente hacia esas propias tecnologías. Es decir, si no estamos convencidos de que una tecnología, pongamos el caso de la realidad aumentada, va a transformar y va a mejorar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, probablemente el resultado no será el verdaderamente esperado. El futuro de la ciencia abierta, en este caso, implica o tiene que estar vinculada a una mayor colaboración, al acceso universal de la información, a la integración y a la necesidad de la integración de las tecnologías emergentes y a una innovación acelerada y a las soluciones de los grandes desafíos mundiales. En definitiva, una tecnología o un proceso que supone o que tenemos que tener en cuenta que no es un manejo instrumental de las tecnologías o no es solamente el manejo instrumental de las tecnologías, que sí es necesario, pero que además implica el manejo didáctico curricular de estas tecnologías. Y es aquí donde quiero finalizar mi exposición y donde además haré especial hincapié en que la incorporación del proceso curricular supone un manejo didáctico de la tecnología en nuestra práctica como docentes. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta, sugerencia o consulta que quieran realizarme. Tienen
los datos de las redes sociales, del correo electrónico y de la página web del Grupo de Tecnología Educativa, donde pueden consultar todos los proyectos, artículos o investigaciones en abierto que están vinculadas con las tecnologías emergentes en el proceso educativo. Muchas gracias.